En lo profundo del abismo cósmico, una estrella ha terminado su larga y ardiente vida. No explotó, simplemente se marchitó, desprendiendo sus capas externas para dejar tras de sí un núcleo encogido e increíblemente denso, una enana blanca, un cadáver estelar, silencioso y frío, aparentemente condenado a vagar por la eternidad como una brasa muerta. Pero ¿y si este cadáver cósmico se niega a permanecer enterrado? ¿Y si, contra toda ley de la naturaleza, pudiera reanimar, no con un destello de vida, sino con un grito termonuclear que desgarra su propia existencia, desatando un poder que eclipsa galaxias enteras? Estos no son solo trozos de metal volando por el espacio. Son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros audaces deditos que se adentran en lo desconocido cósmico. La Pioneer 10, lanzada en 1972, y luego la Pioneer 11 en 1973, se convirtieron en la vanguardia de la humanidad. Fueron diseñadas para atravesar el cinturón de asteroides, desafiar la radiación aplastante de Júpiter y luego sobrevolar Saturno. Y lo lograron. Enviaron imágenes impresionantes, descifraron nuestra comprensión de los gigantes gaseosos y continuaron su camino. Atravesaron la heliopausa, el último aliento del viento solar, y se sumergieron en el verdadero vacío interestelar. Los primeros objetos en la historia en escapar de la burbuja magnética de nuestro Sol. Pero aquí es donde comenzó la pesadilla cósmica. Durante décadas, escuchamos. Los rastreamos con la implacable precisión de la red de espacio profundo, enviándoles señales de radio, midiendo su velocidad, su trayectoria, cada micromovimiento a lo largo de miles de millones de kilómetros. Sabíamos exactamente cómo la gravedad debería atraerlos, cómo la radiación solar debería empujarlos suavemente. Nuestras ecuaciones eran sólidas, probadas, comprobadas. Entonces empezaron los rumores. Primero, una pequeña desviación, apenas perceptible. Luego, se acentuó. Una resistencia persistente e imposible. Tanto el Pioneer 10 como el 11, a lo largo de trayectorias y distancias muy diferentes, estaban frenando. No mucho, apenas un pelo. Imagínate esto. Lanzas un coche perfectamente calibrado, esperando que se deslice por inercia, pero de repente pierde una fracción de milla por hora, cada segundo, sin razón alguna. No se trataba de un fallo técnico, ni de un fallo aleatorio. Era una fuerza constante, estable y completamente extraña actuando sobre ellos. Los números lo decían a gritos. Una aceleración anómala de 8,74 Whispers 10 metros por segundo al cuadrado, siempre apuntando hacia el Sol. Para comprenderlo, imagina una pluma, flotando en el vacío del espacio, experimentando una fuerza tan pequeña que tardarías días en moverla un solo centímetro. Pero esta fuerza estaba allí, implacable, desafiante, un susurro cósmico que se convirtió en un trueno en los silenciosos pasillos de la física. No fue una sacudida repentina, fue una atracción constante, casi suave, pero absolutamente innegable. Una mano fantasma que se extendía a lo largo de 19.000 millones de kilómetros, tirando de nuestros pioneros hacia atrás. El universo nos estaba gastando una mala pasada y teníamos que averiguar por qué. En el momento en que esa desaceleración anómala se desató desde los datos, las alarmas quebraron la calma del control de la misión. No se trataba de un simple fallo técnico. Era un desafío cósmico, un ataque directo a nuestra comprensión más fundamental de la gravedad y el movimiento. La comunidad científica inició un interrogatorio a gran escala. Cada posible culpable, cada explicación mundana, fue puesta bajo la lupa, examinada meticulosamente y eliminada sin piedad. Primero, los sospechosos obvios, fugas de combustible.
Podría ser que un diminuto e inadvertido goteo de propulsor de las sondas las estuviera empujando suavemente hacia atrás. Los ingenieros analizaron décadas de telemetría, comparando cada encendido de los propulsores y cada lectura del manómetro. Veredicto: no. El empuje se había calculado con precisión. Era demasiado pequeño, demasiado errático o simplemente inexistente para explicar la resistencia constante y uniforme. Sabíamos exactamente cuánto combustible quedaba, y no era suficiente para ocultar una fuerza tan constante. El tirón fantasma persistía. A continuación, el Sol. La presión de la radiación solar. La propia luz ejerce un pequeño empuje. ¿Podrían los fotones del Sol actuar de forma diferente a la prevista? ¿O quizás el viento solar, la corriente de partículas cargadas que emana de nuestra estrella? Los científicos calcularon, simularon y recalcularon. Las sondas estaban mucho más allá de la heliopausa, donde el viento solar se reduce a un soplo casi imperceptible. Su efecto era órdenes de magnitud demasiado pequeño para explicar la anomalía. El Sol era inocente. ¿Y qué hay de las sondas? ¿Podrían estar fallando sus instrumentos, generando lecturas falsas? Los equipos cruzaron meticulosamente los datos de las Pioneer 10 y 11 con los de otras misiones de espacio profundo como las Voyager. Las Voyager, aunque similares, no mostraban la misma anomalía consistente. Esto apuntaba más allá de un fallo universal de los instrumentos que a algo único en las Pioneer. Se limpiaron los sistemas internos de las sondas. Entonces surgió el enigma térmico. Estas sondas estaban alimentadas por generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG, esencialmente baterías nucleares que convertían el calor del plutonio en descomposición en electricidad. Eran mini hornos a bordo. ¿Podría el calor que irradiaba la nave espacial, de forma desigual, crear una pequeña fuerza propulsora? Imaginen un diminuto e invisible motor a reacción hecho de calor. Esta era una opción sólida, pero los RTG estaban sobre pértigas, protegidos, diseñados para disipar el calor. Los cálculos iniciales indicaban que no era suficiente. El calor era en gran medida simétrico. La anomalía aún desafiaba cualquier explicación. Incluso consideramos las posibilidades más descabelladas, aunque aún convencionales. ¿Podrían las sondas haberse enredado con una nube de polvo? ¿Con un gas invisible y ultradifuso? No. El vacío del espacio interestelar es profundo. Cualquier interacción de ese tipo habría sido demasiado débil para crear este lastre constante. Errores de software. Se revisó cada línea de código. Se comprobó cada algoritmo. Nada. No se trataba de una computadora dividiendo entre cero. Era la realidad misma negándose a cuadrar. El mundo científico estaba al borde del abismo. Toda explicación convencional fue desmantelada meticulosamente, pieza por pieza, y se la consideró insuficiente. La anomalía no desaparecía. Era un caso cósmico sin resolver, que se negaba obstinadamente a revelar sus secretos, acercándonos a una conclusión aterradora. Nuestra comprensión del universo, nuestras propias leyes de la física, podrían ser fundamentalmente incompletas. Esto no era solo un rompecabezas, era una crisis. Si te cautivan tanto como a mí estos misterios cósmicos, dale a me gusta y suscríbete. Apenas estamos comenzando este viaje hacia el límite de lo desconocido. Con cada explicación convencional brutalmente destruida por los datos, la comunidad científica se enfrentó a un terrible precipicio. Cuando las leyes conocidas de la física fallan, cuando toda deducción lógica se topa con un muro, solo queda una opción: desafiar las propias leyes. La anomalía Pioneer no fue solo un error, fue un grito cósmico por una nueva física. Y los rumores de herejía comenzaron a convertirse en un coro.
La primera y más audaz idea: ¿y si la gravedad misma estuviera equivocada? La relatividad general de Einstein, la piedra angular de la cosmología moderna, había reinado suprema durante un siglo. Pero ¿y si, a estas vastas distancias vacías, en los débiles campos gravitatorios lejos de nuestro Sol, la gravedad no se comportara exactamente como se predijo? Entra en escena la dinámica newtoniana modificada, o MOND. Esta teoría radical, generalmente invocada para explicar la rotación de galaxias sin materia oscura, propone que la atracción gravitatoria se vuelve más fuerte de lo esperado a aceleraciones extremadamente bajas. La anomalía pionera, con su pequeño y persistente arrastre, parecía encajar asombrosamente bien con las predicciones de MOND. Era una conexión tentadora, casi prohibida. Imaginen reescribir las reglas del universo porque dos diminutas ondas susurraron un secreto desde el vacío. Pero MOND tenía sus propios problemas, sus propias dificultades para explicar todo lo demás que observábamos. Por lo tanto, se intensificó la búsqueda de otros culpables, aún más extraños. ¿Y qué hay de la materia oscura? Esta sustancia invisible y misteriosa, que se cree que constituye el 27% del universo, interactúa únicamente a través de la gravedad. ¿Podría un halo difuso e invisible de materia oscura que rodea nuestro sistema solar ejercer una pequeña atracción adicional sobre las pioneras? Era una idea convincente, como intentar localizar un fantasma por las ondas que deja en un estanque. Pero modelar un efecto tan preciso y consistente a partir de una nube amorfa de materia oscura resultó increíblemente difícil. Era como intentar atrapar humo con una red de pescar. Entonces surgieron los conceptos verdaderamente alucinantes. ¿Qué pasaría si viviéramos en un universo de dimensiones superiores y parte de la fuerza de la gravedad se filtrara hacia esas dimensiones invisibles? Imaginen nuestro universo como una membrana delgada y estirada, un trampolín cósmico. Si la gravedad pudiera filtrarse hacia la masa, las dimensiones adicionales, podría explicar por qué nos parece más débil a ciertas escalas. La anomalía pionera, con su inexplicable atracción adicional, podría ser un leve eco de una dimensión oculta, un tirón sutil de un reino que no podemos percibir. Era como intentar explicar una onda en tu estanque, sugiriendo que había un monstruo marino invisible en otro estanque oculto al lado. Algunos incluso se atrevieron a cuestionar la inercia misma. ¿Podría la propia resistencia al movimiento, la propiedad fundamental de la masa, cambiar a estas distancias y aceleraciones extremas? Un concepto conocido como inercia modificada o inercia cuantizada sugería que el vacío del espacio, lejos de estar vacío, podría ejercer una sutil presión contra los objetos en aceleración, una especie de resistencia cósmica. Era una idea verdaderamente radical, que la propia estructura de la realidad podría estar ejerciendo una ligera presión. Había mucho en juego. Si alguna de estas hipótesis de la nueva física se confirmaba, destrozaría nuestros libros de texto y reescribiría nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Significaría que el universo era mucho más extraño, mucho más complejo e infinitamente más desafiante de lo que incluso Einstein se había atrevido a soñar. La anomalía Pioneer ya no era solo un problema técnico, era un campo de batalla por el alma misma de la física, que obligaba a mentes brillantes a enfrentarse a la aterradora posibilidad de que todo lo que sabían estuviera equivocado. Si sigues aquí, luchando con estos enigmas cósmicos, eres uno de nosotros. Dale a me gusta, suscríbete y únete a nuestra expedición hacia lo desconocido, porque el universo guarda más secretos de los que podamos imaginar y apenas estamos arañando la superficie.
Durante años, la anomalía Pioneer se alzó como un desafiante dedo medio a nuestra comprensión del cosmos. Un pequeño y exasperante susurro proveniente del vacío que amenazaba con desentrañar el tejido mismo de la física. Pero entonces, tras décadas de incansable trabajo detectivesco, el fantasma cósmico finalmente fue desenmascarado. Y la solución, en un giro de deliciosa ironía, fue a la vez frustrantemente simple y profundamente compleja. El culpable no era la materia oscura, ni las dimensiones extra, ni una ruptura de la gravedad misma. Era el calor, el mismo calor que irradiaban los generadores termoeléctricos de radioisótopos de las sondas, sus fuentes de energía nuclear. ¿Recuerdan aquellos RTG? Esos mini hornos a bordo diseñados para generar electricidad a partir de la desintegración del plutonio. Los cálculos iniciales los habían descartado. Eran en gran medida simétricos. Seguramente cualquier calor que emitieran se cancelaría, ¿verdad? Error. El diablo, como siempre, estaba en los detalles. Científicos, liderados por un brillante equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, realizaron un análisis forense profundo de cada milímetro de la nave espacial Pioneer. Modelaron meticulosamente las complejas formas en que el calor irradiaba desde los RTG, no solo directamente, sino también al reflejarse en la antena principal y otros componentes de la nave. Imaginen un pequeño e invisible foco de calor. Ese foco, a pesar de su diminuto tamaño, no era perfectamente simétrico. Parte del calor rebotaba en la parte trasera de la antena y en otras partes de la nave, creando un flujo minúsculo, pero constante, de fotones que avanzaban hacia adelante. Piénsenlo así. Cada fotón lleva una pequeña cantidad de impulso. Cuando estos fotones salen de la nave, actúan como pequeños propulsores. La gran mayoría del calor se irradiaba al espacio sin causar daño. Pero una minúscula fracción, el equivalente a unos pocos vatios de potencia, rebotaba en la antena y otras estructuras, creando un ligero, persistente e inexplicable empuje en dirección opuesta al Sol. Esto significaba que las sondas estaban siendo impulsadas hacia adelante respecto a su trayectoria, lo que se registraba como una desaceleración vista desde la Tierra, porque las fuerzas externas que esperábamos las estaban retrayendo. Era como un cohete diminuto, invisible y perfectamente calibrado que disparaba constantemente, alejándolas suavemente de nosotros. Esta radiación térmica sutil y anisotrópica, es decir, no uniforme, era la mano fantasma. Era un efecto tan pequeño, tan matizado, que había eludido la detección durante décadas, oculto en la abrumadora complejidad del diseño de la nave espacial y el vasto y gélido vacío del espacio. El análisis final y minucioso, publicado en 2012, demostró que esta fuerza de retroceso térmico coincidía con precisión con la aceleración anómala observada. El fantasma cósmico había desaparecido, ¿o no? Incluso con esta solución aparentemente definitiva, algunos físicos aún albergan interrogantes. El modelo térmico era increíblemente complejo, basado en suposiciones sobre la degradación de las superficies de la nave espacial durante décadas en entornos espaciales hostiles. Requería un profundo conocimiento de la transferencia de calor en el vacío, un campo no siempre simulado a la perfección. ¿Se tuvieron en cuenta todos los componentes, todas las vías térmicas? La enorme dificultad de demostrar esta explicación trivial y la extrema precisión requerida revelaron una verdad más profunda. Incluso las fuerzas más simples, al operar en escalas y tiempos cósmicos, pueden ocultar profundas complejidades. La anomalía Pioneer no supuso un avance hacia la nueva física, al menos no directamente, pero fue un triunfo del rigor científico,
nos obligó a llevar nuestra precisión observacional al límite absoluto, a cuestionar cada suposición y a explorar hasta el último rincón de nuestra física conocida antes de atrevernos a inventar nuevas. Nos enseñó que a veces los misterios más profundos se resuelven no destruyendo nuestros marcos existentes, sino comprendiéndolos con un nivel de detalle casi aterrador. Nos demostró que incluso en lo mundano, el universo puede ocultar secretos que desafían nuestras más profundas certezas durante décadas. El fantasma fue desenmascarado, pero la búsqueda misma refinó nuestros instrumentos, agudizó nuestras mentes y nos convirtió en mejores detectives cósmicos. La anomalía Pioneer, ese persistente enigma cósmico, finalmente reveló sus secretos. No fue un portal a nuevas dimensiones ni un desafío a Einstein. Fue un testimonio de la brutal y hermosa precisión necesaria para descifrar el lenguaje secreto del universo. No se trataba de un gran descubrimiento revolucionario, sino del implacable y minucioso proceso de la ciencia misma. Durante décadas, este pequeño y persistente tirón sobre dos naves espaciales solitarias nos obligó a observar con más atención, a cuestionar más profundamente, a escudriñar cada suposición sobre el cosmos. Puso a prueba nuestros modelos de ingeniería, nuestra física térmica y nuestra capacidad de análisis de datos. Nos demostró que incluso dentro de las leyes conocidas, el universo puede ocultar una complejidad asombrosa, fuerzas sutiles en juego que gritan al vacío, exigiendo nuestra atención. La resolución de la anomalía no fue una derrota para la nueva física, sino una victoria para la integridad científica. Consolidó nuestra confianza en la relatividad general y nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales, demostrando la increíble resiliencia de nuestros modelos físicos actuales, incluso bajo un escrutinio extremo. Demostró que, antes de derribar los cimientos de la realidad, debemos agotar todas las posibilidades dentro de los muros que ya hemos construido. Pero el legado de la anomalía pionera va mucho más allá de una simple señal de calor. Es un poderoso recordatorio de que el universo nos desafía constantemente. Nos lanza retos, retándonos a encontrar los patrones ocultos, a descifrar los susurros de la oscuridad. Cada misterio resuelto, cada fantasma cósmico desenmascarado, solo revela más capas de complejidad, más preguntas que ni siquiera habíamos concebido. Nos recuerda que nuestra búsqueda de conocimiento no es una carrera finita hacia una meta, sino un viaje infinito hacia un cosmos en constante expansión. Un viaje que refina continuamente nuestros instrumentos, agudiza nuestras mentes y expande los límites mismos del entendimiento humano. El universo es un maestro del disfraz, y la anomalía pionera fue solo una de sus brillantes y frustrantes ilusiones, enseñándonos humildad y precisión a partes iguales. Dime qué te gustó o no de este video. ¿Qué crees que se podría cambiar para mejorarlo? Leo todos los comentarios y responderé a todas las sugerencias.